Las huellas del alba. Tenemos una cita con la memoria musical, con la memoria cultural. Sí, en el mundo onírico de la radio. Las huellas del alba. Bienvenidas, bienvenidos al ritual llamado Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Hoy, que es día de Saturno, 9 de diciembre de este año 2023. Y es un gusto para un servidor, Alex Salamandra, estar con ustedes, compartiendo el espacio, compartiendo el tiempo. Y desde luego en nombre también de mi compañera Jen Sodi, vamos a empezar este ritual. Hoy es muy especial para nosotros porque prácticamente estamos entrando ya a la recta final de este año 2023. Y vamos a empezar con las reflexiones. Vamos a empezar también a equilibrar la balanza de qué tanto aprovechamos el tiempo, qué tanto construimos, qué tanto nos falta afinar, y qué mejor con el pensamiento, qué mejor con las ideas claras, concisas, porque hoy tenemos un invitado de lujo. Pero después de esta canción vamos a platicar con él. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Abramos la puerta a la actividad más bella del universo, que se llama expresión. ¿Dónde está mi cielo? ¿Dónde está mi luz? Ella es mi esperanza. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde está mi vida? Solo siento bruma en mi corazón.
gozar y también volar. Somos muchas aquí que quisimos vivir. Yo quería vivir, yo quería vivir, yo quería vivir, yo quería vivir. Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy día de Saturno, 9 de diciembre de este año 2023. Y desde luego en este espacio donde nos dedicamos a esa actividad bella del universo que es la expresión, es muy importante para nosotros compartir a ustedes que nos escuchan, que nos dan de su tiempo, temas que tengan que ver desde luego con la vida, con la realidad, que tengan que ver con la construcción del pensamiento. Y hoy tengo un invitado. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a presentar al doctor en Derecho, sí, que está aquí con nosotros, al doctor Jorge Munguía Hidalgo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias, Alex, por esta invitación. Agradecido profundamente, honrado por estar aquí con todos ustedes el día de hoy y sobre todo tratando un tema creo que de alta relevancia, trascendencia, no solamente en nuestra sociedad, sino a nivel mundial. Entonces, por ello, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Precisamente escogimos esta canción, que por cierto, un saludo a Viento Nocturno, sí, a la maestra Adriana, que excelente soprano, y a todos los compañeros hermanos de esta gran banda mexicana de metal, porque este tema se llama Día de Muertas. El derecho es muy importante para entender la realidad, la sociedad, para equilibrarla, doctor, para Sí. buscar precisamente una regulación a través de un sistema normativo, pero sobre todo un tema de importancia, no porque los demás no lo sean, pero estamos hablando de los derechos humanos y usted hoy, esta tarde, noche, nos va a platicar de ello. Adelante, doctor, es su espacio, es su tiempo. Muchas gracias. Efectivamente, cuando hablamos de un Estado de Derecho, tenemos que referirnos a un conjunto de normas jurídicas que regulan, delimitan, constriñen, ajustan y controlan la conducta de la sociedad. No en balde a veces la sociedad voltea a ver a las normas jurídicas y las ve con recelo, con a veces resentimiento, se establece si son justas o injustas, si son buenas o no. Y pues recordemos a un gran tratadista que plantea precisamente lo que es la teoría pura del derecho, Hans Kelsen, donde decía que la norma jurídica debe de ser aplicada estrictamente en su literalidad y no por elementos subjetivos. Con esto vamos a ir dando pauta a la creación precisamente de la incorporación del justnaturalismo a nuestro sistema jurídico. Kelsen planteaba lo que era el positivismo de la norma jurídica y propiamente el justnaturalismo viene a abrir un espacio diferente. Muchos autores dogmáticos, doctrinarios, estudiosos del derecho decían que era imposible. Tuvieron que venir a darse varios fenómenos para que se incorporaran lo que conocemos como los derechos humanos. Ese es el justnaturalismo al que me refiero precisamente. Y hay un andar histórico muy interesante. Desde épocas muy antiguas, si nos enfocamos y nos evocamos a lo que sería el cilindro de Ciro, por ejemplo, el código de Hammurabi, en el digesto romano, la Constitutio Romana de 484, inclusive la primer constitución formal de Juan Sin Tierra de 1215, todo este cúmulo de elementos de instituciones reguladoras de conducta
que se llamaban ya normas de comportamiento y de conducta propiamente, determinaban ciertos beneficios y prerrogativas, aunque no se constituían todavía como derechos propiamente. Es quizá la de Constitución de Juan Sin Tierra de 1215 donde se plantean por primera vez derechos como la propiedad, por ejemplo. Pero propiamente ya en la Declaración de Virginia de 1776 en Estados Unidos, su posterior Constitución de 1789, el planteamiento en Francia de la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos del Ser Humano de 1789 precisamente, y la primera Constitución francesa de 1791 dan la pauta para la creación de los primeros derechos llamados sustantivos fundamentales. En nuestro país viene una trascendencia y un antecedente que no fue nada fácil, partiendo de la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por la fallida Constitución de Apatzingán de 1814, los sentimientos de la Nación de Morelos de 1815, la primera Constitución de 1824, centralista por cierto, la segunda de 1836 igualmente centralista, y la primera Constitución que toma en cuenta lo que serían los primeros derechos considerados fundamentales, la Constitución de Yucatán de 1840 y 1841, para así llegar a la Constitución de 1857. Esta Constitución es fundamental porque ahí se plasman los 4 primeros derechos fundamentales, que es el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, a la equidad y a la propiedad. Y se constituyen una serie de garantías que fueron exigencias del pueblo para que el Estado, valga la expresión, garantizara a cada individuo el cumplimiento de esos 4 derechos. Y así nacen las garantías individuales. El problema fue que en la Constitución, a partir de 1857 en adelante, todo se le llamaba garantías individuales, incluyendo los derechos y los mecanismos para su protección. Es decir, que México ha tenido una tradición desde 1857 de proteger ciertos beneficios y prerrogativas otorgados en favor de las personas. Pero jurídicamente hablando, México se incorpora a lo que sería un instrumento protector de derechos humanos hasta el año de 1969 con la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. En ese escenario, México firma ese mismo año de 1969, pero es hasta 1981 que el Senado de la República lo ratifica, y entonces el Estado mexicano queda obligado a partir de ese momento a proteger, preservar, garantizar y respetar derechos humanos. Sabemos lamentablemente que no fue así. Tuvo que venir el caso de Rosendo Radilla Pacheco en una sentencia de noviembre de 2009 a obligar al Estado mexicano a incorporar una legislación específica de los derechos humanos, la cual se materializa en la notificación que hace al Estado mexicano en marzo de 2010 con esta sentencia. La Suprema Corte toma la sentencia y la empieza a analizar y saca 2 expedientes, el Varios 489-2010 y el Varios 912-2010, para entender la sentencia y ver la trascendencia del Estado mexicano hacia la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Es interesante entender que los derechos humanos como tal formalmente se crean a partir de la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Anteriormente, Eleanor Roosevelt, esposa del extinto en ese momento ya fallecido Franklin Delano Roosevelt, quien fue presidente de los Estados Unidos y quien termina con la Segunda Guerra Mundial con los lamentables hechos de Hiroshima y Nagasaki, Eleanor Roosevelt se presenta en 1946 en el Pleno de la ONU y establece el primer pliego de los derechos fundamentales. Ese sería el antecedente ante la ONU, pero formalmente ya como derechos humanos es a partir del 10 de diciembre de 1948, y ahí se parten o se da el inicio de 3 sistemas protectores de derechos humanos: el sistema europeo,
en 1950, el sistema americano de 1969 y el sistema africano de 1982. Estos 3 sistemas son los que protegen derechos humanos a nivel internacional. En el caso de México, reitero, formalmente estamos obligados a partir de la reforma constitucional del día viernes 10 de junio de 2011, fecha en que efectivamente entra en vigor la reforma constitucional obligando al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta trascendencia histórica, todos estos elementos históricos que tenemos, pues dan como consecuencia que México se haya incorporado a esta cultura de los derechos humanos y que está costando mucho trabajo. Es decir, el respeto a estos beneficios y prerrogativas no ha sido fácil y lamentablemente el sistema jurídico ha tenido que compaginar este ámbito del justnaturalismo, de los derechos naturales, con la estricta emisión de la norma jurídica, la legislación irrestricta de la ley para aplicarla al caso concreto. Entonces, no ha sido fácil compaginar el positivismo de la rudeza y de la estricta existencia de la ley con lo que conocemos que son los derechos naturales inherentes al ser humano. Entonces, en este contexto, nos podemos dar cuenta que en la redacción del artículo 1 constitucional, pues conlleva la creación de diferentes conceptos que no existían antes de la reforma del 10 de junio de 2011. Por ejemplo, se incorpora la palabra persona en lugar de individuo, se incorpora propiamente lo que son los derechos humanos y se incorpora un concepto de garantías que al estar en la Constitución son constitucionales, superando las garantías individuales. Y ahí nacen 3 controles, bueno, 2 de ellos, 2 controles nacen ahí en el artículo 1, que es el control difuso de constitucionalidad en el artículo 1, párrafo 3, y el control de convencionalidad, que la Corte lo denominó así en el artículo 1, párrafo 1. Se da también la interpretación conforme como principio en el párrafo 2 y el principio pro persona exactamente en el párrafo 2. Estos controles, que originalmente son principios generales de derecho, es decir, herramientas que ayudan a entender y a comprender la norma jurídica cuando ésta no es clara, precisa o congruente, y estos enunciados normativos nos ayudan a entenderlos. Principios como primero en tiempo, primero en derecho, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, son ejemplos de estos principios generales de derecho. Y en el artículo 1, en esta reforma del viernes 10 de junio, ahí se incorporaron estos principios. Lamentablemente, eso es una opinión muy personal, la Suprema Corte toma a 3 de ellos y los nombra controles para enfocarlos hacia autoridades específicamente, pero jurisdiccionales. Pero debemos de entender que el artículo 1, sobre todo en su párrafo 3, se refiere a todas las autoridades. Es decir, no hay una distinción si son jurisdiccionales o no. Y entonces, en este ámbito, la sociedad debe de estar consciente que este conjunto de beneficios y prerrogativas otorgados, conferidos y reconocidos por un Estado en favor de todas las personas por el hecho de ser humanos, es el concepto de derechos humanos que se maneja por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana, por el Tribunal de Estrasburgo en Francia, que es el principal tribunal protector de derechos humanos. Este cúmulo de beneficios y prerrogativas son inherentes a todos nosotros y que las autoridades, todas las autoridades, no solo las jurisdiccionales, están obligadas precisamente a protegerlos y preservarlos. El artículo 1 es muy concreto y es contundente cuando dice en el párrafo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ahí sí no hace un distingo de personas físicas y personas morales, pero dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, salvo lo que disponga esta Constitución. Esta última salvedad ha sido criticada a nivel internacional porque establece que
la propia Constitución puede llegar a suspender dichos derechos. Los naturalistas y humanistas dicen, los derechos humanos no se pueden suspender por ningún motivo, ni siquiera por la muerte. ¿Por qué? Porque aun y cuando una persona pierde la vida, tiene el derecho a que se le trate dignamente en sus restos. Entonces, en ese contexto, el párrafo segundo dice, todas las normas jurídicas, todas las leyes relativas a derechos humanos se tendrán que interpretar conforme a esta Constitución y conforme a los tratados internacionales donde México es parte. Pero creo yo que la parte más importante es el párrafo tercero. Dice el mismo, parafraseando un poco, todas las autoridades en el ámbito de sus facultades y de sus funciones tienen la obligación de proteger, preservar, garantizar y respetar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Y el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación de derechos humanos. Esta es la herencia que nos dejó el caso lamentable de don Rosendo Radilla Pacheco, su desaparición hasta este mismo día de hoy, y que obviamente ha sido incorporado a nuestro sistema jurídico. Es decir, tenemos un cúmulo de principios, ahora también llamados controles, que nos van a ayudar a proteger y a preservar estos beneficios y prerrogativas. Cada persona, no solo nacionales en términos de lo prescrito por los artículos 30 y 34 de la Constitución, sino cualquier persona que ha puesto un pie en nuestro país, tiene estos beneficios y prerrogativas. Y entonces en ese contexto México se ha obligado a preservar y proteger este cúmulo de derechos humanos, y esto nos lleva a pensar que grupos sociales pequeños, grupos sociales grandes, grupos sociales trascendentes económicamente o poco trascendentes, como puede ser un pueblo originario, lamentablemente, tienen los mismos derechos, las mismas prerrogativas y que no están sujetas a negociación. Los derechos humanos no son una moneda de cambio de que el Estado mexicano nos haga el favor de otorgárnoslas, sino que tenemos esos beneficios y esas prerrogativas garantizadas por la propia Constitución. Esto ha venido a calar hondamente en las autoridades, que se han resistido una y otra vez a proteger los mismos. Casos tenemos infinitos, lamentablemente, de violaciones a derechos humanos, en donde el Estado mexicano de repente es muy garantista y de repente se voltea hacia el otro lado y deja de aplicarlos, triste y lamentablemente. Por eso este tipo de espacios son fundamentales para que todos los grupos sociales, sin importar la raza, el sexo, la ideología, la idiosincrasia, los colores que pregonemos, que defendamos, en lo que creamos, todos absolutamente tenemos estos beneficios y prerrogativas a nuestro favor. Y entonces estos espacios, en este contexto, por eso mi agradecimiento, Alex, nos dan una oportunidad de concientizar que tenemos y somos titulares de ellos y que no nos están haciendo un favor el otorgárnoslos y el obviamente respetarnos estos derechos, ¿no? Entonces, discúlpeme si fui muy rápido, pero a veces es tanta la información y el tiempo que quisiéramos abordar muchos temas, pero en términos como introductorios es lo que podríamos empezar a platicar en ese sentido. Agradecemos, doctor, porque no solamente nos está aquí dando un recorrido histórico y de qué manera nosotros podemos entender, comprender los derechos humanos a través del derecho, sino que también usted nos está haciendo conscientes de lo que debe de hacer cada persona, cada ser humano y sobre todo quien está a cargo de la administración pública, que no es una dádiva, ¿sí? Que todos tenemos precisamente esos derechos, ¿sí? Y precisamente estos espacios son para ello, doctor, para poder compartir, para poder difundir el pensamiento, para dárselos a las personas que nos abran esa puerta ahí en su corazón, que nos abran esa puerta en su casa, y es una honra que usted esté aquí. Vamos a entrar en una pregunta. Hace rato, por eso abrimos con esta parte de Día de Muertas. Suena muy, muy hermoso cierto discurso político, independientemente, aquí no hay censura, afortunadamente. Exacto. Sí,
Suena muy bonito ese discurso político que estamos transformando nuestro país, que se están cambiando de fondo ciertas prácticas, que inclusive hay una revolución, vamos, pacífica, que wow, ya hay otro régimen, pero sigue habiendo muertas, sigue habiendo muertos. Ejemplo, en la comunicación, los compañeros periodistas cada día son más reprimidos, asesinados, desaparecidos. Y esa política de repente de, ay no, es que vamos a abrazarnos, no es cierto. Y los derechos humanos no se están respetando. Doctor, por favor. Sí, de hecho, uno de los casos que más ha dolido a la sociedad mexicana, indudablemente, es el de Campo Algodonero. El mal llamado y terriblemente identificado como las muertas de Juárez, precisamente. ¿Por qué ha dolido tanto a la sociedad? Porque nunca se pudo detener al o a los perpetradores de semejantes delitos. Se han hecho investigaciones documentales, se detuvo personas, pero después se demostraron que no eran quienes realmente habían cometido los delitos, y al día de hoy ese caso, por ejemplo, está impune con varios señalamientos a nivel internacional. Pero no solamente es ese caso, tenemos el caso lamentable de Devani y una hilera de casos, de situaciones que duelen a todas las personas, y yo creo que se toca un tema muy importante, si me lo permites, Alex, el no normalizar este tipo de situaciones, este tipo de agresiones. Creo yo que se hizo un intento por evitar la agresión hacia la mujer en el legislativo al incorporarse el feminicidio como una figura jurídica en materia penal. Me explico rápidamente para nuestros escuchas que no son abogados. Cuando hablamos del Código Penal, el Código Penal es un conjunto de normas jurídicas que describen conductas y que imponen sanciones o penas. En ese sentido, se establece que la conducta, aunque no está prohibida específicamente en el código, sí se prohíbe por el hecho de que tiene una pena. Nosotros le llamamos, dentro del estudio de la teoría del caso, la antijuridicidad, de la teoría del delito, perdón, la antijuridicidad. Pero en ese sentido, por ejemplo, nos encontramos con que un tipo penal es la descripción de la conducta realizada en una ley, que en este caso sería, mejor dicho, el Código Penal. En esta descripción de conducta se estableció el feminicidio. ¿Qué se planteó? Se planteó que el homicidio no era suficiente. Homus isidium. Los grupos feministas y no feministas, pero de mujeres organizadas, dijeron es que el homicidio se refiere al hombre, no la privación de la vida del hombre. Entonces era y ha sido tanto lamentablemente el ensañamiento de la violencia en contra de la mujer, que tuvimos la esperanza, y yo me uno a ese sentir, tuvimos la esperanza que con un tipo penal específico se iba a poder disminuir esa violencia en contra de la mujer. Triste fue nuestra realidad al darnos cuenta que no fue así. Por ejemplo, se incorporó otro tipo penal, o es decir, otra descripción de conducta a nuestros cuerpos penales, nuestras normas jurídicas penales, el delito de lesiones con sustancias químicas, llámese ácido y diferentes tipos de líquidos, y también se tenía la esperanza de que con ello disminuyera, y no. Lamentablemente, con este tipo de regulaciones pareciera que fue un reto hacia los delincuentes, hacia personas afectadas, y se incrementaron los casos, lamentablemente. Entonces, cada día 11 mujeres, hoy, cuando todos nos vayamos a dormir, esperemos que así sea, 11 mujeres no van a regresar a su casa hoy, y mañana, y ayer, y cada día que está pasando hay 11 mujeres desaparecidas. Ese tipo de cuestiones, mientras sigan sucediendo, no nos podemos llamar que seamos un país justo socialmente. No podemos decir que nuestro país ha cumplido con la meta, con los principios que se establecieron, con los compromisos que se plantearon, y no hablo de este gobierno, hablo de prácticamente todos los gobiernos anteriores, y entonces pareciera que están más preocupados por intereses políticos que verdaderamente por las necesidades sociales que tenemos. El día de hoy,
lamentablemente 11 familias van a estar sufriendo por la ausencia de 11 mujeres en sus hogares. Y mientras eso siga pasando, el Estado no puede decir ni afirmar que está cumpliendo con su obligación. Recordemos que un Estado se crea por la soberanía del pueblo. Se crea, sí, a través de 3 elementos: la población, el territorio, el gobierno. Se agrega uno en la actualidad, que es el reconocimiento internacional. Pero decía Juan Jacobo Rousseau en su famoso pacto social, el contrato social, que el Estado se crea porque el pueblo cede parte de su soberanía para crear ese Estado, y el Estado acepta esa soberanía y la ejerce, y el pueblo se somete, pero con una condición: que el Estado cumpla todas sus necesidades, y una de esas necesidades imperiosas es la seguridad. Y nos queda muy claro que con una política de abrazos y no balazos, eso no está resolviendo el problema, lamentablemente, y es un hecho que, como ha sucedido en otras ocasiones, pareciera que la sociedad va a tener que asumir el reto, como lamentablemente los acontecimientos que se suscitaron ayer en el Estado de México, en donde la población, harta de la extorsión de grupos delincuenciales, tomó la justicia por sus propias manos y terminó el evento en una población del Estado de México con 14 personas fallecidas, 11 de ellas de la delincuencia, 3 de la población. Pero vamos, el mensaje es muy delicado, porque pareciera que entonces, para proteger a nuestras mujeres, y cuando digo nuestras no lo hago en el ámbito peyorativo de pertenencia, sino que son obviamente un elemento incorporado a nuestra sociedad, que son nuestras madres, que son nuestras hermanas, que son nuestras amigas, que son nuestras primas, y pareciera que entonces, si la sociedad no las protegemos, pareciera que no hay nadie quien las proteja, y entonces el discurso de los derechos humanos empieza a sonar hueco, lamentablemente. Sí, se empieza a disolver, ¿no? Y se queda solamente en la teoría, no en la práctica, se queda en el debe ser y en el es para nada. Doctor, es un tema muy amplio, finalmente nos tenemos que ajustar a los tiempos, todo hay un alfa, un omega. Todavía tenemos algunos minutos que me gustaría llevarlo al siguiente punto. Los derechos humanos en los ámbitos tecnológicos. ¿Qué pasa con esta parte donde ya hay una inteligencia artificial? Está empezando a generar algo fantástico porque nos está facilitando ciertas tareas, nos están resolviendo ciertas áreas, vamos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día laboral nos resuelve, inclusive pues en la parte académica, ¿no? Ya existe esta parte donde ya no le trabajo, mejor que lo haga la máquina. Sí. Pero ¿qué va a pasar entonces con los derechos humanos? ¿Qué va a pasar en el área, en la parte laboral? Usted que también sabe. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas este tema, Alex, porque de hecho te propondría, inclusive, si me lo permites, en un programa futuro, claro que sí, hablar de la regulación jurídica de la inteligencia artificial. Wow, sí, en este ámbito a nivel de nuestro país y a nivel mundial, en el ámbito internacional. Pero has mencionado un tema muy importante. Cuando se desarrolla para algunos esta herramienta, para algunos otros software que es un programa de cómputo que utiliza una palabra, la autopoiesis, es un término biológico, pero que significa que dentro de un sistema, el propio sistema puede autocorregirse, autorregularse, autorrepararse y autoproyectarse, y ante la detención o falla se autocorrige y se vuelve a ejecutar. Bajo este principio se desarrolló la inteligencia artificial, lo que llamamos inteligencia artificial. En este contexto ya hay algunos ejemplos de que esta herramienta está trastocando derechos humanos. Y no me refiero solamente en el ámbito de la voz, que ya se está dando dejémoslo o llamémosle ahorita clonación, que es la duplicación propiamente de la voz de una persona. Han habido ya videos en donde artistas como Taylor Swift, por ejemplo, o Dua Lipa, aparecen en el video original hablando en su lengua materna, y después aparece un video ya modificado con inteligencia artificial hablando perfectamente en español, pero es su voz. Entonces, en ese contexto, nos estamos encontrando frente a un reto mayúsculo.
sin la inteligencia artificial y todas las herramientas electromagnéticas, cibernéticas, informáticas, computacionales y digitales nos han venido a ayudar a desarrollar conocimiento, a desarrollar formas, medios, mecanismos, métodos para preservar la vida, para alargar la vida, eso es indudable, para facilitarnos la vida. Pero lamentablemente también se han utilizado, pues para en este caso violentación de derechos humanos a través del aprovechamiento de los rasgos fisonómicos, del nombre de las personas, de la voz de las personas. Ahorita ya existen 2 películas realizadas estrictamente con inteligencia artificial. Se han vuelto a la vida personajes que han fallecido, como Elvis Presley, por ejemplo, como Frank Sinatra, y que los escucha cualquier persona y jurarían que están vivos. Entonces es todo un tema porque a nivel mundial, reitero, se está apenas reaccionando tarde para una regulación jurídica de la inteligencia artificial, pero ya ahorita la Unión Europea empezó con congresos, con reuniones para regular la inteligencia artificial. El primer marco regulatorio que se está dando en este momento es sobre la base de un código de ética para proteger y preservar los derechos humanos. En Texas, en Estados Unidos, ya se legisló una ley para la protección de los derechos. Ahí no manejan derechos humanos en Estados Unidos, pero sí los derechos fundamentales de las personas en el ámbito de la protección del nombre, de sus rasgos fisonómicos, de su identidad propiamente, para evitar que sean utilizados. Varias artistas lamentablemente han sido abusadas en su imagen, en su voz, y han salido inclusive fotografías de ellas que no son auténticas, son falsas, hechas por inteligencia artificial, y que han salido en páginas como OnlyFans, por ejemplo. Entonces, Scarlett Johansson es un claro ejemplo en donde terminó inclusive iniciando una acción legal en contra de los productores y de los generadores, mejor dicho, y programadores de ChatGPT, por ejemplo, y entonces pues vamos a esperar a ver cuáles son los resultados. El hecho es de que hoy, al día de hoy, sí están en juego los derechos humanos con la utilización de la inteligencia artificial, porque reitero, es indudable que se puede utilizar para el bien, pero no falta la gente que lamentablemente lo está utilizando con fines negativos, y para ello ya hay 2 casos, uno en Singapur y otro lamentablemente en Asia Pacífico, en donde se establece propiamente en Filipinas, se me está yendo el nombre, en donde se desarrollaron ya videos, pero con contenido sexual de menores. Tenemos que decir las cosas por su nombre. México es el primer país a nivel mundial de turismo sexual de menores en todo el mundo, y también es el primer lugar, lamentablemente, en pederastía y pedofilia en todo el planeta. Entonces se han estado sacando ya contenidos utilizando inteligencia artificial de videos, usando las imágenes, los rasgos fisonómicos de niños en videos falsos, pero que tienen contenido sexual. Entonces ese es el gran riesgo al que nos enfrentamos. Ya teníamos una problemática de delitos informáticos y cibernéticos, de suplantación de personalidades, en donde aparecían nuestros datos en una INE falsa llamada clonada, o en una tarjeta de crédito falsificada o clonada. Bueno, eso ahorita lamento decir que es un juego de niños a comparación de lo que se viene terriblemente. Vamos a llegar al grado en donde un video o una fotografía ya no va a ser posible identificarla de primera mano. Con nuestros propios ojos no vamos a poder determinar si es auténtica o no. Nosotros que en este momento estamos aquí, que estamos compartiendo este interesante tema, alguien nos puede estar grabando nuestra voz, nuestros rasgos fisonómicos, y trasladar este contenido a otro escenario, y de repente podemos aparecer, aunque no sea cierto, robando un banco, por ejemplo, o golpeando a una persona. Entonces, ese es lo peligroso ahorita de la llamada inteligencia artificial. Y me gustaría en un futuro poder esclarecer
qué sí es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial, porque ahora pues a todo le llamamos inteligencia artificial y realmente no todo lo es. Lo que sí es un hecho y que ha dejado inquietos a más de una persona es ciertos fenómenos, eventos que se han suscitado con máquinas, con robots, que han dejado ver lo que sí es inteligencia artificial. Me voy a enfocar solamente en algunos pequeños ejemplos. Ameca, que es el robot humanoide más avanzado del mundo, interactuó con otro robot en un evento que hubo, que se publicitó para que interactuaran ambos robots. El problema fue cuando ambos empezaron a desarrollar un lenguaje completamente diferente al de sus programadores. Los programadores no entendían qué estaba pasando, pero los robots empezaron a interactuar entre ellos y desarrollaron un lenguaje que hasta hoy no se sabe qué se comunicaron. Fue tanto el impacto que desconectaron a uno y pusieron a hibernar al otro. Hasta la fecha, el programador y creador de Ameca no ha podido desentrañar la comunicación que tuvo Ameca con el otro robot, como un ejemplo. Ese contenido, esa interacción, eso es inteligencia artificial. Y hay otro ejemplo, un dron que estaba operado con inteligencia artificial en un simulador. Eso fue lo bueno, que fue un simulador en Estados Unidos. El dron estaba siendo vigilado por un humano, pero el dron tenía ya la posibilidad de decidir cuál era su misión, cómo ejecutarla, y cuando el humano determinaba que no era correcto, le corregía o le prohibía la instrucción, y entonces el dron tomaba la decisión de replantear su misión. Llega el momento en donde el dron pide comunicarse con un superior por encima de su operador humano, y pide autorización para eliminar al humano que le estaba bloqueando la posibilidad de cumplir con su misión. Es decir, en ese contexto, la inteligencia artificial puede decidir en qué momento puede voltearse en contra del ser humano. Y el último caso que también involucró a Meca, le preguntaban cuál era la forma en cómo se podía preservar la vida en el planeta Tierra. Su respuesta fue contundente. La forma de cómo preservar la vida en la Tierra es extinguiendo al ser humano, punto. Entonces, este tipo de ejemplos nos dejan ver, para algunos ya hay un cierto temor de que la propia inteligencia artificial no la podamos controlar. Esas películas ficticias de Terminator, de Scarlett, etcétera, pues pareciera lo que era impensable. Creo que las tenemos más cerca de lo que nosotros podemos creer. Entonces, el tema de los derechos humanos ahora toma una singular trascendencia, porque tenemos que ser muy conscientes y responsables de la utilización de esta herramienta informática, digital y tecnológica en el ámbito de su utilización para no violentar derechos humanos, para no cometer delitos, y obviamente en este contexto para utilizarlo pensando positivamente, utópicamente, para usarlo para el bien, ¿no? Pero efectivamente, lamentablemente, hoy en este momento, pues esta herramienta sí está siendo utilizada con fines ilícitos, triste y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, doctor, y hay que seguir apelando precisamente lo que nos hace seres humanos, el respeto, el amor de entrada hacia nuestra propia humanidad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas, nuestros abuelos, papás, es decir, lo que nos hace seres humanos, la familia, ¿no? Bueno, prácticamente estamos entrando ya al final, doctor, pero antes tenemos 2 minutos, me gustaría que usted diera una conclusión. ¿Por qué es importante hablar de derechos humanos en cualquier ámbito, no solamente en la parte, desde luego, del derecho, y cómo el derecho tiene que ser también parte fundamental de la formación de cualquier ser humano? Indudablemente, los derechos humanos no pueden ser una moda, no pueden ser solamente un discurso. Los derechos humanos deben de ser una cultura, debemos de asimilarlos todos y cada uno de nosotros y trasladarlos en las nuevas generaciones, hacer entender a la sociedad, a cada uno de nosotros, que estos beneficios y prerrogativas son
para preservar nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad, pensando en ayudar al otro, al prójimo. Y entonces en ese contexto tienen una trascendencia y una importancia que debe de ir más allá de las normas jurídicas inclusive. Cuando la norma jurídica y el derecho se quede estancado, los derechos humanos no pueden ser así. De hecho, uno de los principios, que es la progresividad, ordena que la norma jurídica tenga que avanzar junto con los derechos humanos para el beneficio de la sociedad. Entonces, en ese contexto, creo que es sumamente importante y sumamente trascendente no dejarlo en el discurso, no dejarlo en el papel, sino vivir los derechos humanos, el poder auxiliar a quienes no los conocen, a quienes no saben cómo materializarlos, apoyarlos a que los ejerzan, protegerlos a los más débiles y, ¿por qué no trasladar esta forma de vivir como algo ordinario, verlo de una manera natural y no como, reitero, como si nos estuvieran haciendo un favor? Entonces, en ese contexto, cuando normalicemos la cultura de los derechos humanos, cuando podamos salir a las calles con la certeza y la seguridad de que las autoridades protegerán nuestros derechos humanos y los de cualquier persona, ese día podemos decir que el Estado mexicano ha cumplido con una de sus principales obligaciones y podremos entonces vivir libres y en paz, con las limitaciones obviamente que marque la norma jurídica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Que sea la primera de muchas, infinitas veces, de hecho, si se puede. Sí, con todo abusando gusto. de sus tiempos, ya nos pondremos de acuerdo, porque es muy interesante escucharle y que nos comparta aquí en Las Huellas del Alba, en el mundo onírico de la radio, porque precisamente para los seres humanos es este espacio, por eso abrimos esa puerta a la actividad más bella del universo, que es la expresión, y desde luego que el derecho es fundamental para nosotros como sociedad, ser menos vulnerable, ¿no, doctor? Para que tengamos herramientas. Usted lo dijo, no solamente los abogados tienen que saber de este tema, tenemos que saberlo en general, la humanidad, y tantos temas que podríamos abordar, irnos aquí. Pero para eso vamos a tener más programas, abusando de su conocimiento, de su tiempo, de su espacio también, doctor. Y me gustaría agradecer desde luego a las personas que están con nosotros, a quien más adelante van a ver esta retransmisión. Por favor, difundan, circulen esta información, es muy interesante, es para ustedes, ¿sí? Y bueno, agradeciendo también a Jen Sodi, mi compañera en los controles. Estamos aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Recordemos que hoy aquí con nosotros estuvo el doctor Jorge Munguía Hidalgo. Y nos escuchamos la próxima semana, pero no sin antes decirles que, por favor, de un polvo y otro polvo, vamos a hacer polvanera de verdad, humana. Y bueno, oro, miel y plumas de quetzal, siempre para todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.
Las huellas del alba. Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos.